El análisis político con Rubén Aguilar. 7 de la mañana ya con 3 minutos. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Alejandro. Buen día a nuestra audiencia. Pues hoy quisiera hablar de las votaciones populares que ocurrieron el pasado 8 de noviembre en los Estados Unidos, donde no solo se votó por el presidente, por congresistas, senadores, gobernadores, sino en 36 estados hubo 155 votaciones populares que son temas que la ciudadanía propone. Se requiere un sistema, una mecánica para que puedan quedar registradas y luego se ponen a votación. Y entre ellas, pues, hubo en 5 estados votación a favor de o no de la legalización de la marihuana recreativa y en 4 de marihuana médica. Y el resultado fue que los estados que estaban a favor de la marihuana médica, los 4 votaron a favor y pasó entonces de 25 estados de la Unión Americana que ya tienen legalizada la marihuana médica, ahora a 29 estados. Hay que recordar que los Estados Unidos tiene 50 estados, ya son más de la mitad de los estados que tienen aprobado la marihuana médica. Y de los 5 que estaban por ratificar o votar a favor o en contra de la marihuana recreativa, Arizona votó en contra, pero los otros 4 estados votaron a favor, y ahora en los Estados Unidos hay 8 estados que ya han legalizado la marihuana recreativa. Uno de esos estados, pues, que es prácticamente un país en sí mismo, que es el estado de California, con 36 millones de habitantes. Ella sola sería la 8ª economía del mundo, con una enorme influencia en los Estados Unidos a nivel cultural e incluso a nivel mundial por la producción cinematográfica, la música, la actividad cinematográfica en particular, pero otros elementos que hacen del estado de California un estado con mucha influencia a nivel de los Estados Unidos y del mundo, y que seguramente esta decisión va a influir. La tendencia, diría, de seguir así en todas las votaciones populares últimas, siempre hay o votar en algunos estados por marihuana médica, marihuana recreativa, que en 10 o 15 años, no más de eso, todos los estados de la Unión Americana habrán votado por la legalización de la marihuana médica, y más o menos la mitad de los estados habrán votado por la marihuana recreativa. Y me parece que esa es la dirección correcta. La sociedad norteamericana es muy consciente de que la estrategia punitiva y prohibicionista ha fracasado. Es ridículo andar persiguiendo a la gente por traer un poco de droga de consumo personal, es ridículo lo que se gasta en cárceles, lo que se gasta en policía, etcétera, y que al final los males que se generan tratando de prevenir el mal resulta mucho peor lo que ocurre del hecho mismo de la gente que puede acceder a la marihuana, que es una droga blanda, que es mucho menos adictiva que el cigarro o que el alcohol, que causa muchísimos menos daños que estas 2 drogas, que son drogas legales, y la única diferencia es, pues, que son legales, y va esa mecánica de la marihuana. Y nosotros, por desgracia, vamos en inverso. Nuestros políticos en general, todos los partidos son terriblemente conservadores, no quieren moverse, apuestan a lo seguro, a la lógica de la política punitiva y prohibicionista que cuesta tantas vidas. Hubo algunos intentos de unos foros nacionales que hubo para discutir sobre la marihuana. Uno de ellos ya nos comentaron Ciudad Juárez. Después de ellos el presidente mandó una iniciativa de ley en la lógica de legalizar la marihuana médica y de aumentar el gramaje de uso personal para no ser arrestado, pero después el propio PRI la da marcha para atrás, junto con el propio PAN, y los otros partidos no lo pusieron con suficiente fuerza a pelear. No lo vemos, y preferimos seguir utilizando la mecánica de la violencia,
de la parte de la autoridad para tratar de resolver el problema del consumo, y vamos en absoluta dirección contraria de lo que ocurre en los países más avanzados y con que realmente vigilan y cuidan de su población. Rubén, ¿por qué consideras que así actúan los diputados mexicanos? Decías, pues, una actitud en donde no se arriesgan, ¿a qué se arriesgarían? Mira, Estamos frente a mira, una sociedad que todavía no acepta esto. eso es, Alejandro, la racionalidad de ellos no es que les importe la gente, no les importa cambiar, es la pura racionalidad electoral. El análisis del PRI es que tanto la iniciativa de ley que envió el presidente Peña en razón a la marihuana y la iniciativa de ley que envió en relación al matrimonio igualitario fue la causa de haber perdido 7 de las gobernaturas en la elección de junio pasado, en lugar de asumir que perdieron, que la gente está harto de los políticos priistas corruptos, perdieron porque no ofertan buenos resultados, perdieron porque no se relacionan con la sociedad. En particular, el elemento de corrupción fue determinante para este rechazo al PRI, y como no quieren enfrentar esa realidad, que es la que tienen que enfrentar, pues les resulta más fácil decir, bueno, es que la sociedad mexicana es muy conservadora, entonces no quiere la legalización de las drogas, no quiere la legalización de los matrimonios del mismo sexo, y toman por las posiciones más conservadoras. Muchos de ellos son así de conservadores también, y piensan así de conservadores. Son gentes yo respeto las diferencias de cada quien, y cada quien que piense lo que quiera, pero en todo caso ellos actúan en esa lógica de un pensamiento conservador, de un pensamiento puramente interesado en términos electorales, y no ve a la población y lo que le interesa realmente a la población para tomar decisiones que eviten seguir encarcelando gente, que eviten seguir utilizando la Fuerza Armada para perseguir, e incluso en determinados momentos que la gente muere en esos altercados con la policía, gente que nunca debería de morir. No hay caso, es absurdo. Tenemos que avanzar en la línea de lo que caminan otros países y actuar en una lógica moderna y civilizada, progresista, y no estas posiciones retrógradas, incluso reaccionarias, que van en contra de lo que camina el mundo. Eso es en el caso del Partido Revolucionario Institucional, pero el PAN pues votó en el mismo sentido, ¿no? También ellos son muy conservadores, le tienen Absolutamente. miedo a ¿qué dirá la gente o cómo? Así es, y en ese sentido hay una lógica muy semejante entre el PRI y el PAN en este tipo de materias, y no pienso que sea, si uno lo pone a consulta, va avanzando el sector de la marihuana médica, por ejemplo, es el 70, el 80% de la sociedad mexicana que dice que sí, Sí. no a la marihuana recreativa todavía, el rechazo de más de la mayoría, pero tampoco una gran diferencia. Pero el 80% está en la marihuana médica. ¿Por qué no nos enfrentamos a estas realidades? Es esta mentalidad conservadora que tiene miedo de que las cosas entren en otra lógica, que piensan que eso les quita votos con ciertos sectores, y lo que yo pienso que son muy, muy irresponsables, y los Estados Unidos, un país verdaderamente contradictorio. Por un lado eligen a Donald Trump, cuasi fascista, racista, xenófobo, y por otro lado caminan en la dirección correcta en el ámbito de qué debemos hacer con las drogas, que no hay más camino que legalizar, para que desde la lógica de la salud pública, no de la seguridad pública y menos de la seguridad nacional, que es nuestro enfoque, se maneje el asunto de las drogas. Espero que un día, no muy lejano, sectores de la clase política cambien su manera de ser y actúen en la dirección correcta. Nos vamos a enfrentar a un problema enorme a partir de que California legalizó la marihuana recreativa. Los otros 7 estados no tienen frontera con México. California sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer en Tijuana cuando vengan los norteamericanos que traen sus 2, 3 cigarros o churros de marihuana, y que van a venir a comer o a ir a un bar en Tijuana? Vamos a poner una barrera, nosotros no vamos a dejar entrar a nadie, vamos a poner unos detectores de drogas, y entonces
vamos a hacer que quiebre la economía de Tijuana, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? En Estados Unidos, enfrente, en la mesa de Otay, en San Diego, será legal, y en Tijuana ilegal. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar la policía? ¿Cómo va a actuar la autoridad? Me parece que es un tema muy importante a considerar, y que nos va a forzar probablemente a hacernos tontos, porque seguir nuestra política sería absurdo, ridículo, y complicaría la vía comercial y las relaciones con el estado de California, que son tan intensas, en la frontera de más cruce en el mundo, de los 360 millones, algo así, de cruce de uno y otro lado que ocurren en el largo de nuestra frontera. 100 millones de esos ocurren en ese punto entre Tijuana y California, o Tijuana y Mesa de Otay. ¿Qué va a hacer la autoridad mexicana? Eso nos debe obligar a repensar las cosas y actuar en la dirección correcta, en la línea que deberíamos de hacer, en una línea progresista que vea la situación de conjunto, que vea lo absurdo de la estrategia punitiva y previsionista, y que meta las cosas en el lugar que debe, desde la lógica de la salud pública y nada más. Pues Rubén, muchísimas gracias por este comentario. Hay que hacer la reflexión, como bien dices, y ver qué es lo que más conviene al país. Muchísimas gracias. No, a ti, Alejandro, un gran abrazo para ti y para nuestra audiencia. Buen día. Igualmente, muy bueno.